Bueno, pues básicamente en el presente artículo se busca discutir sobre las principales tecnologías implicadas en esta técnica, así como una revisión más que todo pictórica de las principales aplicaciones, las cuales son la detección y control principalmente de endofugas, sus aplicaciones también en la enfermedad arterial periférica, malformaciones arteriovenosas y procedimientos de mapeo vascular. Bueno, pues básicamente la angiografía dinámica es un método por medio del cual se toman múltiples adquisiciones en un mismo rango de exploración o en un mismo punto de interés en un determinado punto de tiempo, obteniéndose a través de este proceso una serie de imágenes temporales o series temporales en donde vamos a ver el comportamiento de la inyección de un medio de contraste, generalmente utilizándose bajas dosis de material de contraste en un área vascular, un territorio vascular de interés. En cuanto a las técnicas de la geografía, para la técnica, pues, y la aplicación de esta angiotomografía dinámica, tenemos a la fecha dos tecnologías que son los escáneres de matriz amplia y los escáneres de doble fuente. Los primeros son básicamente son escáneres multidetectores que tienen una amplitud y una cobertura en el eje axial que generalmente es mayor de 4 centímetros, pero que puede llegar a ser hasta de 16 centímetros con cada rotación, digamos, dándonos esto una mayor velocidad para adquirir las imágenes, denominándose esto pues la resolución temporal, ese es el concepto de resolución temporal. Y bueno, el paper menciona que con esta tecnología cuentan pues varias de las principales casas comerciales y básicamente menciona, a mí me parece algo más, esto es algo un poquito más propagandístico, que el Canon Aquilion es, digamos, el que tiene la resolución, perdón, el Philips es el que tiene la resolución eh, temporal mucho más baja, más alta, pues, y por lo tanto es el equipo más rápido. Y tenemos la otra tecnología que son los escáneres de doble fuente con pitch variable, que funciona bajo un mecanismo que se llama mecanismo de lanzadera, en donde a nivel del gantry hay dos fuentes de emisión de rayos X que simultáneamente están rotando y generalmente con potenciales del tubo o voltajes kilovoltajes del tubo diferentes, y la mesa se va trasladando como un mecanismo de vaivén, completando cada ciclo digamos, cada ciclo de vaivén más o menos en 2.5 segundos y obteniendo resoluciones temporales más o menos de 1.5 a 3 segundos. Si nos damos cuenta, estos equipos son un poco más lentos que los anteriores. Bueno, hay unos parámetros claves para la adquisición de las imágenes que son la longitud de exploración, la duración del ciclo y el número de ciclos. La longitud de la exploración que debe ser obviamente optimizada para cada área o órgano a evaluar. Generalmente la premisa siempre va a ser utilizar la menor longitud de exploración posible para el área de interés. Bueno, respecto a la duración del ciclo, que depende también del tiempo de rotación del gantry y del pitch. Los escáneres de doble fuentes se relacionan, digamos, esta duración del ciclo inversamente con la longitud de exploración y siempre se va a elegir dependiendo de cada condición patológica y dependiendo de la extensión del territorio vascular que se va a explorar. Y el otro aspecto es el número de ciclos, que también va a ser adaptado para cada condición patológica. Todos estos tres parámetros van a repercutir finalmente en la dosis de radiación que va a recibir el paciente. Y obviamente también en la calidad de las imágenes. El paper da un ejemplo de un protocolo de angiotomografía dinámica, en donde generalmente se utilizan dosis bajas de contraste de 40 a 50 mililitros, que se lavan igual con el mismo volumen de solución, con un caudal de 4 a 6 mililitros por segundo, y generalmente se utilizan dos técnicas para la toma, digamos, de las imágenes vasculares, que son el timing bolus y el bolus tracking, que en el caso de nuestro equipo, que es un General Electric, se llama Smart Prep. Y bueno, el inicio del escaneo como tal, o de la irradiación, que debe ser 2 segundos antes de el tiempo preestablecido. Kilovoltajes del tubo también moderados, de 80 kilovoltios, y unas corrientes del tubo de 120 miliamperios por cada rotación. Bueno, en cuanto al modo como de visualización de las imágenes, podemos
utilizar el modo de visualización individual, que es el que comúnmente utilizamos, pero que obviamente tiene sus desventajas, eh, como son el gran número de imágenes que toca revisar y que requiere mucho tiempo. Y a veces es complejo dilucidar, por ejemplo, en el caso de las endofugas, a veces es difícil dilucidar si es una endofuga tipo 1, tipo 2 o tipo 3, porque sencillamente vamos a ver, por ejemplo, la fase arterial o en la fase venosa, que de pronto en una de estas puede darse un realce que es evidente, pero ya más adelante vamos a mostrar unas imágenes y vamos a ver por qué la angiotomografía pues, nos resulta mucho más útil para la detección de las mismas. Bueno, acá vemos pues, que la visualización de la angiotomografía se da así a grosso modo como en forma de clips, ¿sí? De imágenes retrospectivas que muestran el comportamiento del material de contraste a nivel de un territorio o de un foco de algún vaso que queramos explorar. Vemos, por ejemplo, en estas imágenes, vemos una angiotomografía dinámica en donde vemos que estas imágenes no solamente se pueden ver en un solo plano, sino en múltiples planos. En este caso, el axial, sagital, coronal. Y en este caso de este paciente se realizó para el control y seguimiento de una prótesis vascular aortoilíaca secundaria a un aneurisma de la aorta distal. Vemos que además estas imágenes o esta técnica, además de verle múltiples planos, también podemos utilizar la proyección de máxima intensidad. En este caso vemos una serie temporal, es como un clip, ¿sí? Con proyección de máxima intensidad a nivel de la aorta abdominal, en donde se está observando una endofuga del tipo 2, que sería acá, a este nivel, y donde vamos a explicar por qué, ya seguidamente, por qué la llamamos una endofuga tipo 2. Y vemos que otra de los beneficios es que podemos también hacer reconstrucción de estas series temporales de forma tridimensional. Acá, por ejemplo, vemos la prótesis aortoilíaca y vemos la prótesis aortoilíaca, vemos cómo pasa el material de contraste y vemos cómo está habiendo una fuga de material de contraste a través de la prótesis. Respecto a las ventajas, tenemos que las angiotomografías dinámicas proveen información dinámica requerida en muchos trastornos vasculares. Es útil en aquellos pacientes en quienes la resonancia está contraindicada y se trata siempre de utilizar bajas dosis de contrastes, no significando que precisamente para evitar la complicación que sería la nefropatía por medio de contraste. Respecto a las limitaciones de la angiotomografía dinámica, recordemos que igual se siguen utilizando, a pesar de que se trata de optimizar potencial la corriente del tubo, igual se siguen utilizando altas dosis de radiación. Sin embargo, siempre se va a tratar de manejar rangos de escaneo pequeños para tratar de resolver el problema clínico en cuestión con la menor dosis de radiación, el número limitado de ciclos para poder obviamente responder a nuestro problema clínico y bueno, el miliamperaje y el kilovoltaje más bajo. Y además los algoritmos de reconstrucción de imágenes que también nos van a ayudar a controlar el tema de la dosis. Otra de las limitaciones es que generalmente se generan un gran número de imágenes y que son estudios bastante pesados. Entonces se va a requerir siempre, digamos, equipos con una muy alta capacidad de almacenamiento. Y bueno, la otra desventaja es que la reconstrucción y visualización de estos datos dinámicos, bueno, muchas veces no estamos tan familiarizados como con digamos, el método de visualización de imágenes convencional. Bueno, respecto a la utilidad de la angiotomografía dinámica en las enfermedades vasculares, vemos que las principales aplicaciones son la evaluación de las endofugas, como les mencionaba, la enfermedad arterial periférica, malformaciones vasculares y mapeo vascular. Y hay algunos usos experimentales como la perfusión muscular y la tasa de filtración glomerular que no tienen actualmente aplicaciones o usos clínicos. Entonces, siempre se va a optimizar la dosis de contraste. Esa es una premisa en esta técnica, utilizar dosis de contraste baja. Y bueno, vemos que esta es una alternativa a la resonancia en la evaluación temporal cuando hay contraindicación para esto.
Bueno, respecto al tema de las endofugas, a su clasificación y su evaluación, primero vamos a hablar de la clasificación de las endofugas, en donde vemos las tipo 1A y tipo 1B que se dan por defectos en el sellado. En el caso de la 1A, proximal a la prótesis en este caso, y en el caso de las 1B, distal. Son defectos en el sellado y donde hay un reflujo de la sangre hasta el saco aneurismático. Vemos las tipo 2 que se dan por un flujo retrógrado de arterias colaterales, que pueden ser monovaso o multivaso. Vemos las tipo 3 que se dan por una desconexión entre el componente aórtico y la rama ilíaca de la prótesis. Y las tipo 4 que generalmente ya son como por defecto de fábrica, donde hay un aumento en la porosidad del injerto. Y las tipo 5 que se dan por endotensión. De estas, en realidad, las más comunes y las más importantes por orden de frecuencia son las tipo 1, tipo 2 y tipo 3, siendo las tipo 1 y las tipo 3 de manejo quirúrgico, y en las tipo 2 se puede dar, digamos, ya un manejo un poco más conservador y expectante. Bueno, respecto a la angiotomografía dinámica para la evaluación de endofugas, vemos que la tomografía, el TAC estático multifásico, que es el que solemos utilizar, puede pasar por alto algunas de las endofugas, generalmente aquellas que son grandes, aquellas que tienen un bajo flujo o aquellas que se identifican en fases arteriales tardías. Vemos en contraste que la angiotomografía dinámica es más precisa, 100% precisa para la representación de estas endofugas y que puede explicar las fugas internas tipo 5 sin fuente en la TAC estática que solemos utilizar. Vemos que la angiotomografía ayuda a clasificar con precisión las endofugas para su tratamiento. Lo que decíamos ahorita, que las tipo 1 y tipo 3 son de manejo quirúrgico y las tipo 2 son de manejo conservador. Y vemos un hallazgo importante para poder hacer la diferenciación de estas, y es que las endofugas tipo 1 y tipo 3 son vistas más tempranamente luego de la administración del agente de contraste, mientras que las tipo 2 primero se da el paso del material de contraste y luego vemos que empieza a aparecer, digamos, el material de contraste en este caso, por el vaso que está, digamos, trayendo el material al saco aneurismático. Aquí vemos un ejemplo un ejemplo pictórico de cómo son el comportamiento del contraste en las distintas endofugas. Viendo, por ejemplo, en este primer caso, que se daba un realce inicial del material de contraste, en este caso por el vaso, que sería la aorta, y tempranamente ahí mismo se da el paso del material de contraste por la endofuga. Lo mismo pasaba con la tipo 3. Mientras que en la tipo 2, como vimos ahorita, se da un realce, primero pasa el material de contraste y luego más o menos de un umbral de entre 5 a 9.1 segundos, empieza a aparecer el material de contraste por la endofuga. Me gustaría repetir esta imagen como para que quede grabado el comportamiento. Acá vemos en la primera realce prácticamente igual al, al vaso. Acá vemos que primero realzó el vaso y luego la endofuga, y acá vemos que también realizaron de forma similar o al mismo tiempo. Bueno, respecto a la detección de endofugas por angiotomografía dinámica, el paper empieza ya a pues, poner una serie de ejemplos. En este caso vemos una angiotomografía dinámica en reconstrucción, plano de reconstrucción axial y sagital, en donde vemos dos endofugas sutiles. La primera, de tipo 2, que se encuentra en la parte anterior eh, de, del saco aneurismático y que comunica con la arteria mesentérica inferior. Vemos esto evidenciado con esta flecha amarilla. Y vemos la segunda localizada en la parte posterior del saco aneurismático, que sería esta de acá, y que se refleja hacia la parte posterior del saco aneurismático y que proviene de una de las arterias lumbares, siendo clasificadas en este caso como endofugas, en una endofuga tipo 2 multivaso. Si nos damos cuenta,
se da primero un realce en este caso de la luz de la prótesis, y posteriormente realzan las endofugas, en este caso siendo clasificadas como tipo 2. Presentamos también el caso de una mujer de 69 años con historia de una endoprótesis vascular a nivel torácico, en donde se muestra una expansión, digamos, en estudios seriados de angiotomografía estática. Se evidencia que ha habido una expansión del saco y sin, sin lograr determinar qué tipo de endofuga es, y bueno, se realiza una angiotomografía dinámica en donde se muestran dos endofugas de tipo 2 que afectan las arterias intercostal derecha, la 11 y la 12ª, siendo en esta primera imagen más visualizable. Vemos que primero realza la, la luz, en este caso del vaso, y posteriormente realzan las endofugas. Se presenta también el caso de una mujer de 66 años con antecedentes de endoprótesis vascular, en donde se evidencia una endofuga de tipo 3 originada en la porción media del injerto de la misma, con atenuación del agente de contraste a nivel del saco aneurismático. Vemos que son una tipo 3 porque realzan prácticamente similares, un realce bastante temprano respecto al anterior que habíamos mostrado previamente. Y bueno, vemos acá un contraste entre las técnicas que utilizamos habitualmente, que es la angiotomografía estática, en donde vemos en estas primeras dos imágenes estáticas en fase arterial y venosa respectivamente, que se muestra una endofuga que aumenta de tamaño o aumenta también la atenuación en fases tardías, y que en realidad es difícil determinar si se trata de una tipo 2 o de una tipo 3, y esto nos va a cambiar obviamente la conducta. Y vemos ya en las segundas dos imágenes una angiotomografía dinámica donde se logra dilucidar que se trata de una endofuga tipo 3 a nivel de la endoprótesis ilíaca. Se presenta también el caso de un hombre de 72 años con antecedente de endoprótesis vascular que presenta dolor abdominal. Viendo en la primera imagen, muestra una endofuga adyacente a la rama de la ilíaca izquierda, donde el agente de contraste, el material de contraste aparece menos atenuado que las arterias de origen, y en realidad no se podía dilucidar qué tipo de endofuga se trataba. En la segunda imagen vemos una ecografía Doppler que muestra el flujo del agente de contraste hacia el saco desde la rama ilíaca izquierda. En la tercera imagen vemos una angiotomografía dinámica que muestra el flujo del agente de contraste desde la rama ilíaca izquierda hacia el saco aneurismático, consistente en una endofuga tipo 3. Lo que decíamos ahorita, cómo se ve de claro el realce temprano y prácticamente en simultáneo de la endofuga. Y acá vemos el ejemplo en el mismo paciente, pero ya con ecografía contrastada con microburbujas. Los ejemplos que mencionamos anteriormente, pues se mencionaban fugas univaso o monovaso, y en este caso vemos el caso de endofugas multivaso. Vemos un varón de 89 años con antecedentes de una endofuga fenestrada, perdón, una endoprótesis fenestrada. En este caso vemos la endoprótesis, y a partir de esta hay una, digamos, se hace como un ostium artificial, o ya viene diseñada de esta manera, en donde sale una rama desde la prótesis hacia la arteria renal derecha, que la vemos en este caso mostrada acá en esta tercera imagen. Bueno, en las primeras imágenes, en estas primeras dos imágenes, básicamente lo que vemos es una endofuga de tipo 3 adyacente a ese stent de la arteria renal izquierda, que sería esta de que se ve acá arriba. Y en las segundas dos imágenes vemos que se ve una endofuga tipo 3 también.
relacionada con el stent, dándose obviamente en un plano de reconstrucción diferente, y vemos que también hay un componente de una endofuga a nivel de una de las arterias lumbares que se ve acá en la parte posterior del saco. Eh, Se presenta también el caso de una mujer de 74 años con una endoprótesis vascular fenestrada, en donde en estudios previos se vio un saco aneurismático que está con aumento de tamaño y en expansión, y en donde bueno, en estas primeras dos imágenes se observa una endofuga de tipo 1 en el stent de la arteria renal izquierda proximal. Recordemos que estas endofugas tipo 1 son por defecto en el sellado, en este caso distal, a este stent. Y en las segundas dos imágenes vemos también que hay una endofuga de tipo 2 desde la arteria lumbar, siendo visible acá a este nivel. Bueno, otra de las aplicaciones de esta angiotomografía dinámica es la enfermedad arterial periférica, generalmente a nivel de las extremidades inferiores. La principal aplicación, si bien se puede utilizar en otras extremidades, es a nivel de obstrucciones por debajo de la aorta abdominal infrarrenal. Vemos que bueno, la enfermedad arterial se observa cada vez más debido a la mayor esperanza de vida y al mayor número de casos de aterosclerosis. Bueno, las manifestaciones de esta pues, pueden ser desde casos asintomáticos hasta la gangrena, y bueno, los principales síntomas van a ser la claudicación intermitente, o la forma de manifestación va a ser claudicación intermitente y la isquemia crónica crítica. Vemos que hay varias clasificaciones. En este caso, vemos la clasificación de Rutherford, que gradúa en 6 estadios que van desde los asintomáticos hasta la pérdida severa de los tejidos y la gangrena, y la clasificación de Fontaine, que es un poco más corta, que nos clasifica desde asintomático hasta alteración de gangrena, pero nos divide solamente en 5 estadios. Y vemos otra de las clasificaciones que es ya un poco más visual, que es del consenso intersociedades transatlántico, el TASC-2, donde nos da un documento para clasificar la enfermedad arterial periférica, en donde gradúa desde los tipos A, B, C y D, y en donde los tipo A y tipo B suelen tratarse con técnicas endovasculares, mientras que los tipo C y tipo D van a requerir más que todo cirugías abiertas o de bypass. Acá vemos esta clasificación del TASC-2 para lesiones aortilíacas, y la clasificación del TASC-2 para clasificaciones femoropopliteas. Bueno, respecto al rol de la angiotomografía en la enfermedad arterial periférica, vemos que esta proporciona un mapa tridimensional rápido y de alta resolución de las extremidades inferiores. Tiene un alto rendimiento diagnóstico, hablando de sensibilidades desde del 95 y especificidad del 96% para estenosis mayores al 50%. Y bueno, vemos también que la angiotomografía convencional, que es la contraparte de esta, presenta varios retos para la evaluación de la enfermedad arterial periférica, viendo que en los métodos convencionales se utilizan, en la angiotomografía tridimensional, en la angiotomografía dinámica, se van a utilizar menos dosis de contraste respecto a la angiotomografía convencional. Bueno, vemos que la angiotomografía convencional tiene una menor precisión en el diagnóstico de vasos pequeños por debajo de la rodilla, especialmente si están muy calcificados, y que dependiendo del territorio vascular va a tener una sensibilidad y una especificidad distinta, teniendo mayores especificidades y sensibilidades a nivel aortilíaco y teniendo menores sensibilidad y especificidad a nivel tibial o tibial distal. Y esto va a ser explicado obviamente por un realce a nivel de los vasos de la pantorrilla debido a estenosis proximales asimétricas que veremos ya en imágenes, y que también pueden haber, digamos, problemas para el diagnóstico, para la visualización, cuando de un territorio arterial, en este caso, cuando hay contaminación venosa debido a un tiempo corto del tránsito arteriovenoso, o también
en casos de úlcera o gangrena. Acá, bueno, en esta primera imagen presentamos una angiotomografía dinámica, en donde se muestra una extensa enfermedad arterial periférica con esa calcificación y mal llenado de las arterias tibiales, en este caso, y una angiotomografía estática en el que no se puede precisar o no se puede mostrar adecuadamente el árbol arterial. Y en la segunda imagen vemos una angiotomografía dinámica en otro paciente con enfermedad arterial periférica en donde se muestra un estrechamiento grave de la arteria femoral superficial. Ya veamos acá la forma como realza. Acá vemos la arteria femoral superficial derecha, observándose obviamente que se da un llenado asimétrico a nivel distal. Bueno, en este caso se evidencia bueno, imágenes en secuencia de una angiotomografía dinámica en una mujer de 66 años con claudicación intermitente, en donde se muestra la opacificación asimétrica de ambas arterias, territorios arteriales, perdón, de las extremidades inferiores en diferentes puntos temporales. Acá vemos cuando apenas está pasando el contraste y acá cuando ya prácticamente está terminando de lavarse, y vemos cómo se da un llenado totalmente asimétrico del miembro inferior derecho respecto al miembro inferior izquierdo. Acá vemos otro ejemplo, una angiotomografía en donde se evidencia una extensa enfermedad arterial periférica con calcificación de ambas arterias tibiales y generando un retraso o una alteración en el llenado distal. Otro caso de enfermedad arterial periférica en donde se muestra una estenosis grave a nivel de, en este caso sería la anastomosis de un bypass que se hizo desde la arteria a nivel suprapopliteo, perdón, a nivel de la arteria femoral distal hasta el nivel de la arteria plantar común izquierda, y vemos como acá a nivel proximal de este bypass se ve que hay una disminución del calibre, un defecto, sí, una disminución del calibre de este bypass. Y obviamente esto repercutiendo en la perfusión a nivel de distal. Y acá vemos otro caso de otro bypass, de otro paciente, otro bypass, en donde se ve un defecto de llenado también a nivel distal. Bueno, otra de las aplicaciones de la angiotomografía es también para la visualización de malformaciones vasculares, y acá ponemos la clasificación ITSBA de este tipo de malformaciones, en donde nos va a clasificar en malformaciones simples, malformaciones combinadas, malformaciones de vasos grandes y malformaciones asociadas con otras anormalidades. Vemos que, bueno, la angiotomografía, esta técnica va a tener, en estas patologías va a tener implicaciones respecto al pronóstico y manejo, y vemos en comparativa, por ejemplo, con el método de ultrasonografía, que esta va a ser obviamente dependiente del operador, va a tener un campo de visión limitado y, bueno, no presenta o no proporciona información de la extensión o la dinámica. Para la visualización de esta patología, el método más utilizado es la resonancia magnética. Sin embargo, en aquellos pacientes que esté contraindicado, se va a preferir la angiotomografía. Y vemos que una de las características, uno, digamos, de los puntos o tips para poder clasificar las malformaciones vasculares en de alto flujo o de bajo flujo, es que las de alto flujo van a tener llenado temprano, mientras que las malformaciones de bajo flujo van a tener un llenado más tardío. Y vemos acá una tablita con las principales características de estas malformaciones,
tocando varios puntos, en este caso la morfología, el realce con el contraste, la arteria nutricia, si presenta una arteria nutricia, y las venas de drenaje. En este caso, las malformaciones venosas tienden a ser, en realidad la gran mayoría tienden a ser, pueden ser localizadas o pueden ser infiltrativas. Vemos que el comportamiento con el realce de contraste en las malformaciones venosas va a estar presente, pero va a ser gradual y va a ser un poco más tardío por ser una malformación de bajo flujo. En las malformaciones linfáticas, el realce con el material de contraste va a ser ausente. Obviamente porque para visualizar ya las malformaciones linfáticas se requieren otras técnicas como la linfografía eh, y se utiliza todo el material de contraste. Vemos que las malformaciones arteriovenosas van a tener, al ser malformaciones de alto flujo, van a tener un realce presente y que va a ser temprano, y en las fístulas arteriovenosas también va a ser un realce temprano por tratarse también de una malformación de alto flujo. Respecto a la presencia de arterias nutricias, las arterias venosas pueden o no pueden tener eh, eh, arteria nutricia, eh, perdón, no van a tener arteria nutricia, las malformaciones linfáticas van a estar ausentes porque obviamente son malformaciones linfáticas. De las malformaciones arteriovenosas va la incidencia de presentación de arterias nutricias va a ser aumentada, y en las fístulas también vamos a ver una alta presentación de, de arteria nutricia. Y vemos, por ejemplo, en las malformaciones venosas, que va a haber presente venas de drenaje. En las malformaciones linfáticas esta va a ser ausente. En las malformaciones arteriovenosas va a haber también una alta incidencia de venas de drenaje, obviamente por tener un componente arteriovenoso. Y en las fístulas arteriovenosas va a haber un aumento también en la incidencia de venas de drenaje. Bueno, respecto a la aplicación de la angiotomografía dinámica en malformaciones vasculares, esta va a proporcionar una información para planificar la terapia en aquellos pacientes con malformaciones venosas y especialmente niños. Vamos a ver un punto importante que es la dinámica del flujo, que es una de las características más importantes, la localización, el volumen de las mismas. Vamos a poder dilucidar si hay tromboflebitis y vamos a ver la extensión de las lesiones. Y como habíamos mencionado anteriormente, esta va a ser una alternativa en aquellos pacientes en quien está contraindicada la resonancia, y especialmente para niños pequeños en los que se va a requerir anestesia y sedación, y dado que este es un método que se puede adquirir, se pueden tomar, digamos, adquisiciones en tiempos cortos, pues en muchos casos no vamos a requerir el uso de anestesia. Y obviamente en niños siempre se va a tratar de optimizar el potencial del tubo para minimizar la dosis de radiación. Acá vemos un ejemplo de una angiotomografía dinámica que muestra una gran malformación. Acá con la flecha, una gran malformación arteriovenosa que fue parcialmente embolizada a nivel de la pared torácica lateral izquierda, con aportes de la arteria mamaria izquierda, perdón, de la arteria mamaria interna, intercostal, axilar y la frénica inferior. Es decir, tiene múltiples aportes esta malformación arteriovenosa. Acá representa, en la imagen anterior, pues se presentaba una representación cinemática, y bueno, en esta imagen ya podemos ver como una imagen estática y una reconstrucción 3D tridimensional de la malformación vascular. Acá pues se presenta el caso de un hombre de 65 años con malformación arteriovenosa renal, y se toma una angiotomografía dinámica para mapeo y caracterización vascular, que es otra de las aplicaciones. En las primeras dos imágenes vemos un aneurisma de 29 milímetros en el ilio renal izquierdo que presenta un realce arterial
y tiene un drenaje venoso temprano, aspecto que es compatible con una malformación arteriovenosa de alto flujo. Vemos también el caso de una mujer de 36 años con acúfenos pulsátiles y cefalea, y vemos en las imágenes, se muestra una angiotomografía con una fístula arteriovenosa en la parte inferior derecha del cuello, con entrada arterial a través de la rama del tronco tirocervical derecho y drenaje dominante a través de una pequeña rama de la vena yugular externa derecha. Otra de las aplicaciones también es para la visualización de pseudoaneurisma. En estas imágenes vemos un gran pseudoaneurisma en el mediastino superior eh, que está parcialmente trombosado, siendo esto visualizable acá con en la flecha amarilla. Y bueno, el origen de este aneurisma no estuvo claro en la angiotomografía estática, pero se muestra que está cerca de la arteria brachiocefálica derecha, acá en la flecha verde, y de la vena brachiocefálica izquierda, acá mostrado en la flecha rosa. Vemos, en las imágenes anteriores veíamos una angiotomografía estática, y en este caso ya vemos la angiotomografía dinámica, en donde se vuelve a mostrar este pseudoaneurisma que contacta con los vasos ya mencionados y que es irrigado por la arteria brachiocefálica derecha, pero no hay ninguna vena que conecte, en este caso, con el mismo. Respecto al mapeo vascular, la angiotomografía dinámica va a ayudarnos a planificar cirugías, intervenciones, y debido a que se van a poder tomar imágenes con alta resolución espacial y temporal, nos va a proveer información dinámica sobre el flujo y va a ser valioso en anastomosis vasculares complejas que no pueden ser captadas en imágenes estáticas. Acá vemos un caso de un hombre de 28 años con antecedente de ventrículo izquierdo de doble entrada, atresia de la válvula auriculoventricular derecha y atresia de la válvula pulmonar, que fue sometido a intervenciones, en este caso derivaciones Glenn y Fontan, y en donde se realizó una angiotomografía dinámica para cartografiar las arterias colaterales sistémicas, debido a que tenía contraindicado una resonancia magnética. Acá vemos otro caso de mapeo vascular, en este caso en el miembro superior izquierdo, y vemos, bueno, en una mujer de 26 años con antecedentes de traumatismo y cirugía que estaba siendo evaluada para una reconstrucción de la mano. Vemos acá que tiene varios deditos ausentes, en donde se quería evaluar, pues obviamente, todo el territorio vascular. Ya casi para finalizar, vemos que bueno, una de las principales premisas en esta técnica siempre va a ser la optimización en el agente de contraste, y la ventaja en la utilización de bajas dosis de agente de contraste es que va a poder realizarse en aquellos pacientes que tienen disfunciones renales graves o que tienen contraindicado el uso de agentes de contraste yodado. Va a permitir, obviamente, el uso de pequeños volúmenes, y con este pequeño volumen vamos a poder obtener imágenes con alta resolución espacial y temporal. Presentamos los siguientes ejemplos, en donde en este caso vemos una paciente con un aneurisma de la aorta abdominal, vemos una endoprótesis vascular fenestrada, y donde vemos un saco que se encuentra en expansión, y debido a que el paciente tenía problemas renales se realizó una angiotomografía dinámica de baja dosis. Pues básicamente lo que quiere ejemplificar acá es que se utilizan bajas dosis, y que con estas bajas dosis aún así se siguen obteniendo una buena calidad de imagen. Este ejemplo muestra un caso de un varón de 82 años con una fístula eh, que se encuentra en manejo de terapia de reemplazo renal, y que presenta una fístula arteriovenosa que no estaba funcionando adecuadamente,
que por vía ecográfica se mostró que tenía un estrechamiento, por lo tanto se realizó la técnica en angiotomografía dinámica pues, para poder dilucidar mejor el comportamiento de esta fístula, utilizándose bajas dosis de contraste y teniendo también una alta resolución temporal y una alta resolución también espacial. Bueno, para concluir, vemos que la angiotomografía es una técnica pues, bastante valiosa para las enfermedades vasculares, eh, para la exploración de volúmenes. Es esencial, obviamente, realizar angiotomografías dinámicas de alta calidad basándonos en el protocolo o en el ejemplo de protocolo que mencionaba el paper que se mencionó al inicio. Es útil para proporcionar información dinámica y disminuir las dosis de agente de contraste, algo que hemos hablado reiteradamente en esta exposición. Es bastante valioso para la detección de estas principales patologías, las fugas internas, la enfermedad arterial periférica y las malformaciones, y que obviamente se va a requerir bajo volumen de contraste. Y bueno, este es un método con el que nos debemos familiarizar cada vez más, y que si bien no está presente en muchos centros, es algo con el que debemos estar familiarizados. Muchas gracias. No sé si algún compañero tiene alguna pregunta.